Y nosotros nos mantenemos en tema migratorio, pero a esta hora le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Penoso para que nos brinde su perspectiva periodística sobre temas que son noticia y ya vamos a entrar en detalle sobre el tema migratorio. Gaby, feliz día, gracias por compartir con nuestra audiencia, bienvenida. Hola, buenos días a ti y a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros y justamente quisiera que habláramos acerca de cómo se está manejando en Venezuela esta narrativa luego de la deportación de 190 migrantes venezolanos desde Estados Unidos y además en vuelos de Conviasa. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los venezolanos, creo que hay dos vertientes completamente distintas. Estamos viendo cómo el régimen de Nicolás Maduro se está aprovechando de todo esto, incluso decoró esos aviones de Conviasa con su supuesto plan Vuelve a la Patria o algo así, para justamente sacar ventaja publicitaria a lo que podría ser el tema de los venezolanos aquí en Estados Unidos. Es muy doloroso ver a esos venezolanos esposados volviendo a ser recibidos por Diosdado Cabello, una de las principales razones por las que abandonaron el país, y un grupo importante de militares en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Ellos lo colocan como si fuera una idea de ellos, un plan espectacular que ellos simplemente han pactado por el bien de la repatriación de los venezolanos, pero nada más lejos de la realidad. Obviamente están ratificando ese apretón de manos que dieron a un funcionario estadounidense y van a seguir aprovechándose de eso. Pero pasa como en el caso colombiano, Marjorie, que se estaban dando deportaciones en el pasado, nadie las publicitaba, nadie esperaba en la puerta del avión la llegada de esos migrantes venezolanos, pero como se trata del caso de Donald Trump, es completamente distinta la narrativa y la manera en la que se ven las cosas. Hay que recordar que en el último trimestre de 2023, más de 1.300 venezolanos fueron deportados en iguales condiciones, incluso a través de aviones estadounidenses hacia Venezuela. Luego eso se paralizó entre enero y febrero del 2024. Hablaban de que estaba en un limbo el tema de las deportaciones de Venezuela y finalmente se quedó en eso, se quedó en un limbo y no volaron más venezolanos hacia Venezuela. Otro de los puntos que creo que es importante tener en cuenta, Marjorie, es ir dibujando el perfil de cada una de estas 190 personas que acaban de aterrizar anoche, pasada las 9 de la noche en Venezuela. Ambos gobiernos, bueno, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura y el gobierno americano han ratificado que varios de ellos que los vimos esposados, tanto saliendo como entrando a Venezuela, pertenecen y son miembros del Tren de Aragua, es decir, están involucrados en el tema del robo, de la extorsión, incluso de asesinatos dentro de Estados Unidos o en otros países de la región, pero otros no necesariamente son personas con un prontuario policial o pertenecientes o miembros del Tren de Aragua. Esos 190 no pertenecen a ese grupo. ¿Qué ha sucedido? Que dentro de todas esas deportaciones hay personas que ya tenían adelantado el proceso, porque para ser deportados, si ya tienes más de 2 años en Estados Unidos, se tienen que cumplir una cantidad de pasos y tú tienes la opción de apelar a esas decisiones si quieren hacer la deportación. Los que tienen más de 2 años, hay algunos que tenían el proceso bastante avanzado y que pudieron entonces ingresar en estos vuelos, y hay otros específicamente que llegaron en los últimos meses, incluso en los últimos días de la presidencia de Joe Biden, y que como tienen menos de 2 años en el país, ingresaron por la frontera de manera irregular, pueden tener un proceso completamente expedito, en donde sencillamente se les hace una entrevista de miedo creíble para ver si podrían aplicar al asilo político, pero si no pasan esa prueba que tiene una cantidad de requisitos para realmente probar si tú vienes por razones económicas u otras razones o realmente por una persecución política. Siendo así, pueden ser deportados de manera expedita. ¿Y por qué pongo
ese punto y aparte, porque ya han surgido algunas informaciones, BPI-TV no lo ha podido corroborar de manera independiente, de que los venezolanos que la semana pasada volaron a Cuba, específicamente a el tema al centro penitenciario de Guantánamo, que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Algunos de ellos efectivamente eran del Tren de Aragua, pero al parecer varios familiares han denunciado que algunos estuvieron 5 meses detenidos en Estados Unidos, es decir, nunca fueron libres dentro de Estados Unidos. Otros incluso llegaron al país días antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump, cuando se anuló esa aplicación del CBP-1, y por tanto entonces fueron deportados de manera expedita. Por tanto, hay varios casos y me preocupa particularmente qué tipo de criterios se están estableciendo, sobre todo cuando hablamos del tema de Guantánamo. El retorno a Venezuela, si ingresaron de manera irregular, si es dentro de los menos de 2 años, si cometieron delitos en el país, lamentablemente tienen que volver a Venezuela. Pero ¿qué criterios se están tomando en cuenta para escoger a esos venezolanos o de otras nacionalidades para ir a Guantánamo? Porque lo que han dicho las autoridades públicamente es que se trata de delincuentes muy peligrosos que incluso no deberían volver a Venezuela porque no hay las condiciones específicas para que tengamos la certeza que efectivamente van a mantenerse tras las rejas. Si es el caso de que ligaron a gente del Tren de Aragua con venezolanos recién llegados que quizás tenían antecedentes o no tenían antecedentes, sino que simplemente sí infringieron la ley de Estados Unidos y, como han dicho desde la Casa Blanca, son criminales, no sé hasta dónde tienen que ir a Guantánamo, a una cárcel de máxima presión. Son apenas una revisión muy general. Hay que ver el perfil de esos 190 venezolanos que aterrizaron ayer, los de Guantánamo, y 3 que lograron que un juez paralizara tentativamente ese traslado. Hay que ver también si esos 3 acababan de llegar a Estados Unidos y si en algún momento han podido vivir libres dentro de Estados Unidos, y cómo se podría entonces establecer si ellos tienen lazos o no definitivos con el Tren de Aragua. Sí, según las autoridades venezolanas, llegaron en su gran mayoría hombres entre 20 y 30 años y dicen que no tenían aparentemente antecedentes penales. Por otro lado, quisiera que hiciéramos hincapié en cuál es la diferencia entre esas personas que ingresaron de manera irregular al país en los últimos 2 años y los que están recién llegados. La diferencia es exactamente la misma. Para la nueva administración, quien haya ingresado de manera irregular al país, es decir, no tenga el cartelito de haber entrado por un aeropuerto, haber llegado de manera legal a Estados Unidos y luego si se queda es otra historia, es distinto el que llegó y pisó tierra norteamericana de manera legal y quien traspasó la frontera rompiendo entonces las leyes de este país. Los que traspasaron la frontera para esta administración son criminales. Así lo ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca. No lo decimos nosotros, es el calificativo que colocan ellos. Adicionalmente, si ingresaron por la frontera de manera irregular y tienen menos de 2 años en el país, hay unas normativas acá que permiten la deportación expedita, sin mayores inconvenientes, sin pasar por un proceso de tribunales. Ellos simplemente son sometidos a una entrevista de miedo creíble y si no pasan esa entrevista, rápidamente pueden ser devueltos a su país. Los que ya tienen más de 2 años ya tienen una cantidad de protecciones legales en donde tienen que pasar sí o sí por una corte de inmigración y a partir de ahí abrir un proceso que puede finalizar en la deportación. Ahorita se hace de una manera más rápida y expedita porque incluso habían varias personas que tenían ese proceso de deportación, ya una deportación definitiva aprobada y no fueron deportados. Como te decía, 1.300 en 2023 fueron mandados a Venezuela por parte de la administración de Joe Biden y a partir de enero y febrero de 2024 ese acuerdo se trancó con Nicolás Maduro, supuestamente porque le impusieron nuevas sanciones económicas, realmente es porque se robó las elecciones y bueno, empezó otra vez todo de cero. Pero otro punto. estas personas pueden ser las que están en este avión.
Gaby, otro punto que ha llamado la atención es el hecho de que hayan sido repatriados en vuelos de Conviasa a pesar de las restricciones. Mucha gente se pregunta, ¿el fin justifica los medios? Es decir, ¿el gobierno de Estados Unidos cambia todo eso que habían establecido de acuerdo a los intereses? Claro, hay como muchas incongruencias en todo esto, porque te reúnes con Nicolás Maduro, tiene una recompensa de 25 millones de dólares, perdón, como si fuera Osama Bin Laden. No importa a la hora de acordar la liberación de norteamericanos y que algunos migrantes venezolanos vuelvan a su país. Conviasa está sancionada claramente, pero supuestamente ellos acordaron de que para que fueran trasladados de manera digna, igual siguiendo esta línea de Gustavo Petro, lo hicieran en un vuelo venezolano, que no fuera un avión norteamericano, sino un vuelo venezolano. En algún caso le quitaron las esposas a algunos de esos venezolanos, porque hay algunos que se bajaron sin esposas en Maiquetía. Pero realmente se trata de lo mismo. Aquí el tema es el tema propagandístico que se va a aplicar. Gustavo Petro y Nicolás Maduro recibieron deportados por bastante tiempo. Lo hicieron y fue significativo el número de venezolanos. ¿Qué pasa? Cuando se trata de Donald Trump, justamente esos gobiernos de izquierda van a aprovechar la oportunidad de volver entonces perdón, tengo una gripe gigante y se me está... No te preocupes, no te preocupes. Toma agua con tranquilidad. Gracias por apartar tu tiempo para compartir con la audiencia. Quédate ahí, quédate ahí para terminarte la idea. Voy a tomar agua, que te ponchen a ti. Sí, no te preocupes. Aquí estamos hablando de lo que es noticia y como bien lo decías, también es noticia el hecho de que este juez haya decidido bloquear de alguna manera el traslado de 3 migrantes venezolanos a la base de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Estamos analizando todo esto que tiene que ver con las deportaciones. Adelante, Gaby, te escuchamos. Sí, me perdonan, yo creo que bastantes personas están aquí con un virus. Sí. Es complicado. Ok, como te decía, como se trata de la administración de Donald Trump y adicionalmente Donald Trump también ha avanzado esa campaña de deportación masiva, es distinta la reacción que tienen los gobiernos. Por ejemplo, a México ya han llegado en las últimas 3 semanas más de 8,000 deportados. Casi nadie, en este caso más bien, hablan de eso, de la dignidad de esos deportados, pero antes estuvieron llegando también con la administración de Joe Biden. Estados Unidos tiene esa nueva política porque fueron más de 10 millones de personas que ingresaron. Nicolás Maduro y Gustavo Petro están aprovechando esta ocasión para nuevamente crear esa narrativa de ese imperio malvado contra los migrantes. Yo soy el receptor amoroso de esos venezolanos o de esos colombianos, cuando en realidad esos venezolanos y esos colombianos se fueron huyendo de esos regímenes que no les dan prosperidad, que no les dan alternativas. En el caso particular de Venezuela no solamente es la situación social y económica, sino también cómo cercenaron todas sus libertades. Pero ellos incluso aprovechan de que sea Diosdado Cabello el que los reciba. Es decir, ahorita va a volver a aumentar esa retórica de los años 60, de los años 80, del imperialismo malvado contra los más débiles. Y ellos van a aprovechar eso para seguir ganando elecciones en la región. Esa es una realidad. Pero lo cierto es que esas deportaciones existían y van a seguir existiendo. Simplemente se trata de un juego de narrativas. El tema aquí es que, bueno, a los venezolanos les duele mucho que haya habido ese apretón de manos y no sabemos exactamente cuál va a ser la política de Estados Unidos. La portavoz del gobierno del Departamento de Estado hablaba de que nada había cambiado, que definitivamente Richard Grenell fue a buscar a esos norteamericanos, a pactar la llegada de esos migrantes y más allá de eso no hay más nada. Sin embargo, hay que saber y entender qué va a pasar entonces con las licencias petroleras, con el tema de la máxima presión. Veíamos a un Marco Rubio muy claro, él decía, yo no estoy confundido,
y ratificaba que Cuba, Nicaragua y Venezuela eran enemigos de la humanidad, ni siquiera de la región, de la humanidad. Él tiene muy claro el carácter dictatorial de estos regímenes, las relaciones particulares, y él las reafirmaba, de Venezuela con grupos terroristas de Irán, su enlace con China, que precisamente lo quieren desplazar de toda América Latina porque va sacando ventaja. Es decir, existen todavía razones necesarias y suficientes de Estados Unidos para querer salir del régimen de Nicolás Maduro. El tema aquí es la voluntad política y hasta dónde quieran llegar. Como te dije, Marjorie, si ellos definitivamente entienden que la única fuerza a través de los militares, no necesariamente entonces van a estar en el interés de que cambie el gobierno, porque no están en disposición de entregar la fuerza física, de poner las botas, como hablan en Israel los norteamericanos en Venezuela. Y si es así, se estaría frente a una especie de pacto de no agresión, en donde ellos sencillamente tratarían de mantenerlo lo mejor posible para que no más migrantes salgan del país. Es muy duro verlo de esa manera, pero yo creo que es parte de lo que se está analizando. Hay varias cosas que están ocurriendo, ¿no? Resulta como ilógico y pareciera que Marco Rubio está claro con el hecho de saber que Cuba, Nicaragua y Venezuela resultan ser una amenaza para la humanidad. Por el otro lado, que el gobierno de la actual administración diga que las cosas en Venezuela han mejorado. Y por el otro, el tema migratorio. Hoy veíamos que el gobierno de México estaba afirmando que no ha disminuido el número de migrantes llegando por la frontera con Estados Unidos, que se ha visto en los últimos días que sigue llegando a pesar de todos estos anuncios de deportación masiva y todo lo que está ocurriendo con los migrantes irregulares. Bueno, lo que pasa es que aquí el tema es que ellos lo van manejando dependiendo de cómo les conviene. Panamá, por ejemplo, reportaba todo lo contrario. Y incluso decía, no malinterpreten mis palabras, no es que Venezuela está mejor, es que sencillamente menos venezolanos están atravesando el Darién, que justamente comunica a Colombia con Panamá, y es uno de los puntos que hay que ponerle atención, tanto el Darién como la frontera con México. Yo sí creo, e incluso se estuvo reportando desde noviembre, luego de las elecciones, que los migrantes comenzaron a dejar de venir. Muchos de ellos trataron de hacerlo a través de la aplicación CBP One, pero en definitiva los números, lo que reporta Estados Unidos es que son muchos menos migrantes. Adicionalmente no están abiertos esos puertos de entrada. México lo va haciendo a conveniencia. México además tuvo que mandar militares para que no le colocaran aranceles. Es decir, al día de hoy la frontera está más protegida que antes de las elecciones de noviembre de 2024. Eso es un hecho simple. ¿Qué va a pasar? ¿Que muchos migrantes van a seguir intentándolo? Yo creo que sí, pero yo creo que en el caso particular de los venezolanos, siendo nosotros un punto de atención máxima en ese tema de las deportaciones masivas, no creo que los venezolanos estén viendo hoy como primera opción Estados Unidos. El tema aquí es que el desangramiento de Venezuela no se va a detener. Cuando ves que están convocando a elecciones regionales, cuando ni siquiera han dado las actas de las elecciones más importantes que hemos tenido los venezolanos, ¿tú crees que los venezolanos no van a seguir diciendo, ya yo me voy, ya yo me cansé, ya perdí la esperanza? Se van a ir, quizás no van a escoger a Estados Unidos, van a otra región, pero esa decisión la van a seguir tomando, Marjorie, porque no se ha arreglado el tema de fondo. Eso de que Venezuela se arregló y está bien, definitivamente no es así. Y adicionalmente el tema político y el tema de esa desilusión no va a cambiar. Lo que pasa es que no vendrán a Estados Unidos o tratarán de hacerlo otra vez por vías legales, entrar y luego quedarse, pedir asilo, pero cada vez es más difícil la situación para los venezolanos y ese es un hecho, y yo creo que están sencillamente decidiendo irse a otras naciones y no a Estados Unidos. Ya para finalizar, me gustaría conocer tu apreciación de lo que está pasando en Venezuela. Se anuncian todas estas elecciones regionales sin condiciones electorales. Vemos a una oposición que gran parte está detenida. No se sabe todavía la condición de algunos presos políticos en el país, a pesar de que sus familiares señalan que tienen problemas de salud importantísimos, como el caso de Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos. Y bajo todo este panorama de detenciones arbitrarias, una
María Corina Machado, que está resguardada, al igual que líderes de la oposición. Bajo toda esta perspectiva, ¿qué se puede esperar, Gaby, para esos venezolanos que están bajo la incertidumbre de qué pasará con nuestro país? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que acabas de mencionar, no hay salida. Aquí sencillamente ellos van a hacer una pequeña repartición de cargos en donde van a poner a uno que otro opositor, porque al final es crear esa ficción de que se trata de una democracia. Y lo doloroso aquí es que ellos actúan de peor manera que la dictadura. Cada vez que vemos a un supuesto opositor darle la razón a Nicolás Maduro, seguirle el juego, darle oxígeno, es muchísima más profunda la traición de esos venezolanos con el pueblo que en algún momento confió en ellos. Esa oposición acomodaticia, en donde, bueno, sí, te voy a dar un cargo, luego vas a Miraflores, nos tomamos la foto, pero, ay, es que tal municipio en donde está la mayoría de la oposición venezolana está en manos de un opositor y no de un chavista. Pero realmente aquí el tema es que le sigues el juego al régimen de Nicolás Maduro, que sigue lavándose la cara. Es insólito que puedan estar convocando elecciones tan pronto y, como tú dices, sin ningún tipo de garantía. El que crea que eso es una elección está, bueno, fuera de toda realidad. Incluso aquí ni siquiera van a tener que robarse las elecciones como en Barinas, que ganó la oposición y tuvieron que poner un candidato y otro, hasta poner al menos malo para el régimen de Nicolás Maduro. Eso ya ni siquiera lo tienen que hacer. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy doloroso porque además, como tú dices, la persecución política llegó a niveles insospechados. O sea, que Rocío San Miguel continúe detenida en las condiciones que está, siendo una de las figuras más importantes incluso a nivel internacional, sobre la disidencia venezolana, que hayan puesto en prisión a Carlos Correa, también un luchador de más de 2 décadas en el tema de los derechos humanos, que era impensable que lo metieran preso y lo metieron preso. Aquí no perdonan a nadie, Marjorie, y por tanto no existe una oposición cohesionada, activa dentro de Venezuela, porque sencillamente están completamente acorralados. Y nos imaginamos por eso el llamado urgente que hacía María Corina Machado a esa ayuda internacional, a esa emergencia hacia Venezuela. El tema es que los países andan en otra cosa y es muy complejo. Yo espero y sigo confiando de que haya un plan que no sabemos, y que poco a poco esas sorpresas se vayan dando, que definitivamente estemos en esa gestación. Si nos quedamos sin plan luego del 10 de enero, es bien compleja la situación y no hay muchas salidas, no hay muchas alternativas para los venezolanos. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos tus perspectivas periodísticas, tu análisis sobre todos estos temas que tienen que ver con Venezuela. Feliz día para ti. Feliz día también para ti y para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peronzo acompañándonos el día de hoy en su segmento Perspectivas.